Señor les bendiga, mis amados y amadas, a su canal Expositor Bíblico con su hermano Erickson García. El tema con el cual hoy estaremos comenzando esta serie de enseñanzas es el fin del mundo y el mundo sin fin. Quisiera invitarles a que, si usted tiene una Biblia, ya sea física o ya sea digital, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 13, veamos algo muy interesante. Antes de ello, quiero decirle que me propongo dar la enseñanza de la cronología de cuáles son los eventos que se darán para que llegue el fin de este mundo que conocemos y el inicio de un mundo sin final. De ahí el título, ¿no? Estoy leyendo la Reina Valera actualizada, una de las Reinas Valeras que a mí me parece que son de las mejores en cuanto al lenguaje actualizado del español y que se los recomiendo mucho a usted como lector fiel de la Biblia. Hermanos, no queremos que ustedes se queden en la ignorancia, sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará por medio de Jesús a los que han muerto en Él, es decir, en Cristo. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que estemos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Amén. El primer punto que a mí me llama la atención es el versículo 13 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Obviamente se llama así esta carta porque está dirigida a la iglesia en Tesalónica, que pertenecía a la provincia de Acaya, que es la península donde está el país de Grecia hoy día y donde estaba ya Atenas. Abajo estaba Tesalónica y bueno, este lugar era de suma importancia. Los hermanos en Tesalónica tenían un grave problema entre ellos. Había incertidumbre, había ignorancia acerca de a dónde iban los muertos en Cristo, a dónde iban sus seres queridos el día que morían. Y el apóstol Pablo, juntamente con sus acompañantes y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, les da una senda respuesta que es más que categórica, y por eso es que en el versículo 15 les dice: esto es una enseñanza del Señor. Es decir, esto no era una palabra que traía Pablo para venir a consolar a los hermanos de Tesalónica. En primer lugar, lo que él, a través del Espíritu Santo, buscan llevarle a la iglesia tesalónica es conocimiento. La ignorancia es la reina y señora que campea hoy día en gran cantidad de congregaciones y de iglesias, temo decirlo, mis amadas y amados, donde no se predica toda la Biblia, sino se predica únicamente los pasajes que nos importan y nos interesan. Aquello que nos va a traer algún tipo de beneficio banal
momentáneo o hasta monetario. Casi siempre es materialismo puro. Y por eso se mantiene al pueblo de Dios en ignorancia. Si algo adolece a la iglesia, hoy es de mucho conocimiento sobre la venida del Señor. Y adolece en su gran mayoría, porque muchos líderes y predicadores, permítanme apuntalar esto y señalarlo y hacer hincapié, temen predicar sobre la segunda venida de Cristo y los acontecimientos finales. Así que tenemos mucha gente en la ignorancia sobre esto. No saben sobre esta doctrina. Me he encontrado a muchos que no conocen siquiera que va a haber una gran tribulación, que vendrá un anticristo, un falso profeta. No conocen absolutamente nada de este tema. La iglesia adolece de conocimiento. Por eso el Señor claramente a través del profeta Oseas nos dice: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Pero es peor aún lo que sigue diciendo este pasaje en Oseas capítulo 4, versículo 6. Pero tú desechaste el conocimiento voluntariamente. Eso es peor, cuando los líderes, los pastores, los siervos de Dios voluntariamente rechazan el conocimiento y de igual manera, por ende, las ovejas rechazan el conocimiento de la palabra de Dios en estos temas tan puntuales. Por eso es que el Señor me ha dado esta comisión de poder llevar a través del canal Expositor Bíblico estos y otros temas. Por supuesto, hoy está en boga este tema y no es para menos, pero está muy distorsionado. Se está distorsionando mucho de los eventos que han de venir. Empecemos con algo básico. ¿Qué es escatología? Viene la palabra compuesta en el griego eschatos y logos. Eschatos significa cosas finales y logos, estudio. Juntándolo entonces es estudio de las cosas finales. Y déjenme decirle que los eventos escatológicos no aparecen cronológicamente en las Escrituras. Tenemos que tener, con la ayuda del Espíritu Santo, su iluminación para que en un estudio amplio, profundo, en un estudio acucioso, en un estudio donde amamos nosotros la palabra de Dios y sus enseñanzas, todas, completas, podamos lograr llegar al punto de saber en qué momento exacto ocurrirá cada evento profético en esta corriente profética de las cosas que el Señor y los profetas y los apóstoles hablaron del final de los tiempos. Por esa razón es que muchos han interpretado muy mal o de manera muy errónea el mensaje escatológico de Jesús en Mateo 24. Y ahora les doy 3 razones por qué. En primer lugar, hay cosas que el Señor habló que atañen únicamente al pueblo de Israel, que en aquel tiempo ocurrieron, que ocurren hoy día y que ocurrirán en el futuro. Y entonces muchos ponen estos eventos y lo trasladan a la iglesia. Dicen, esto es para la iglesia del Señor. Contrario, hay cosas que Jesús habló en Mateo 24 que atañen en aquella época, en esta época y en un futuro cercano a la iglesia del Señor y lo traslapan y lo ponen para Israel o le dan otro sentido totalmente distorsionado. Además, en tercer lugar,
en este mensaje de Jesús que ocupa el capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, hay eventos celestiales, eventos cósmicos, como lo que ocurrirá en el espacio, las cosas que se van a ver en la luna, en el sol, en las estrellas, y los juicios que el Señor menciona también ahí. Por ejemplo, el Señor habla y le dice a su público primario, en este caso eran los 12 discípulos, y ellos eran israelitas de sangre, eran hebreos por descendencia, eran judíos por etnicidad, aunque no fueran de la tribu de Judá, si estaban dentro de la influencia de la provincia romana, de lo que se conocía como Judea, se les conocía como judíos. Y siendo ellos judíos, el Señor les habla en primer lugar que vendría en breve, después de que Él muriera, resucitara y ascendiera a los cielos, la abominación desoladora sobre Jerusalén, la cual ocurre en el año 70 a manos de las legiones comandadas por el general Tito Flavio Vespasiano. Es arrasada Judea, es arrasada Jerusalén y es arrasado el segundo templo o el templo de Herodes el Grande. No quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús lo dijo. Hasta el día de hoy, lo único que ha quedado de pie es el muro occidental o el Kotel, como le llaman los judíos actualmente, a esa parte del templo de Herodes o el segundo templo de Jerusalén. Dicho esto, Jesús les advierte a ellos: pidan y rueguen al Señor que esta destrucción no venga sobre ustedes, ni en el invierno, ni en el Shabbat, es decir, en el día de reposo. Y se lo está diciendo a Israel, porque solamente Israel tiene problemas en cuanto a su geografía en épocas de invierno, hablando de la temporada de frío, nieve, lluvia, aguanieve, y esto en el año 70 iba a ser terrible si esa época les tomaba la invasión romana, para sofocar una rebelión, obviamente, levantada por un caudillo conocido como Eleazar ben Yair. Y bueno, si era en Shabbat, los iban a tomar por sorpresa porque nadie iba a estar armado, todos iban a estar en las sinagogas o al menos en sus casas. Un ejemplo de ello, de lo que hoy hemos visto, es el infame 7 de octubre del 2023, en el cual Israel, después de la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, después de eso vino la fiesta del Simchat Torah, que es la fiesta de la alegría por los mandamientos del Señor, por su palabra, en el día menos pensado. Los ataca este grupo terrorista Hamas y entonces hay una terrible masacre y comienza esta guerra, esta conflagración que hasta el día de hoy, que estamos en noviembre de 2023, se sigue librando esta batalla. En un momento menos esperado, en el momento donde se preparaban para el Shabbat, algunos ya estaban en Shabbat, fue donde los atacaron. No estaban con las armas preparadas. Entonces, ese pasaje o ese texto, esa advertencia, estaba dándole el Señor al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hay otras partes que son para la iglesia y otras que nos habla de los eventos cósmicos y juicios, como ya lo mencioné. Ahora bien, ¿cuál es la cronología? Déjeme decirle de nueva cuenta que no encontramos en la Biblia la cronología como punto 1, punto 2, punto 3 y en una línea de tiempo donde podamos establecerla. Es a través de un amplio estudio y profundo estudio de la palabra del Señor, de
consulta de varias versiones de la Biblia, tanto en español como en el griego y el arameo, donde podemos ir ubicando con la ayuda del Espíritu Santo cómo será el cronos, el tiempo de cada evento que la Biblia nos muestra y nos señala. En primer lugar, tendremos, para que comience la cuenta final, la cuenta regresiva hacia el fin de este mundo que conocemos y el inicio del mundo sin fin, que aún no lo conocemos, pero lo veremos, el arrebatamiento de la iglesia. Quiero aclarar que soy pretribulacionista y premilenialista. La escuela en la cual yo me muevo escatológicamente, es decir, creo en el arrebatamiento de la iglesia y creo en el milenio literal de Jesús y, valga la redundancia, de 1000 años literales del reinado de Cristo en la tierra junto con su pueblo. La palabra arrebatamiento en el griego que utiliza Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, seremos arrebatados, es la palabra harpazo. Obviamente lo tengo que señalar así porque está con Z y suena igual en el griego. Esta palabra harpazo significa tomar con fuerza, arrebatar, llevar sorpresivamente, agarrar algo o a alguien. Cuando se hizo la primera traducción de la Biblia de los originales hebreo, arameo y griego a un idioma diferente, fue al latín. Y aclaro esto porque no fue en la Biblia de Gutenberg, que se vertió hacia el alemán por allá por 1400, en el año 1400 y tanto, sino fue la Biblia conocida como la Vulgata Latina o la Biblia de San Jerónimo, ya que la tradujo Jerónimo de Estridión, y él en el idioma latín escribe la palabra raptura. Obviamente en el latín raptura tiene la semejanza de harpazo, arrebatado. Sin embargo, ya si lo traducimos al español, el rapto de la iglesia tiene una connotación no muy bonita, porque rapto en español tiene que ver con un acto criminal, es decir, tomar a la fuerza a una persona y privarla de su libertad. Por eso es que aunque nos tardemos un poco más, en este aspecto siempre me gusta decir el arrebatamiento de la iglesia y no el rapto de la iglesia, porque el Señor no viene a secuestrar a la iglesia, no viene a privar de su libertad al pueblo de Dios o a cometer un ilícito. Así que el arrebatamiento de la iglesia es el primer evento en la cronología de los acontecimientos de la corriente profética que nos llevarán hacia el final de todas las cosas. Muchos no creen en el arrebatamiento. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando le envía su carta de despedida a su hijo en la fe y a su hijo que ahora es un consiervo en la obra del Señor, a Timoteo, le dice: por lo demás, hay una cosa que me espera, Timoteo, no te preocupes, me espera la corona de justicia. Pero esa corona de justicia que me pondrán a mí no es solo mía. Y él dice algo glorioso que nos debe de alegrar, que nos debe de llenar nuestro corazón de esa gloriosa esperanza bendita. Esa corona también está preparada para todos los que aman su venida. La pregunta hoy día es: ¿cuánto pueblo del Señor ama la venida del Señor? ¿Cuánto pueblo de Cristo espera al Mesías? Me temo que no somos muchos. Es un remanente. Siempre es un remanente.
Pero los que somos ese remanente, amemos la venida de nuestro Señor todos los días, como si el Señor fuera a venir hoy. ¿Por qué? Porque para nosotros está esa corona. Porque nuestra salvación está resguardada en Cristo y porque hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo de la redención o la salvación, como habla Pablo en Efesios capítulo 1. Debemos alegrarnos, debemos de gozarnos que tenemos una corona si amamos la venida del Señor. Si nosotros estamos a la expectativa de su venida, el arrebatamiento. De esto ya hablaré en próximos videos, específicamente de cada evento que hoy les doy en forma de un croquis, en forma de una guía de ruta y, como se dice en homilética, en una forma de bosquejo. El segundo evento, y esto quiero recalcar, no es que inmediatamente después del arrebatamiento, como muchos han predicado, surge el anticristo. Y el anticristo se entroniza y el anticristo gobierna con vara de hierro al mundo. No es así. La Biblia nos dice claramente en Apocalipsis que después del arrebatamiento de la iglesia, un conglomerado de 10 gobernantes mundiales tomará el control de todo el planeta, en todo el sentido de la palabra, política, social, económica y militarmente, entre las 4 más importantes. Tiene que ser así porque no va a ser cualquier evento, la desaparición de millones de personas que de un momento a otro no están en la tierra. Habrá pánico, habrá caos en todo el planeta Tierra. Y entonces la Biblia nos habla que 10 gobernantes poderosos tomarán el mando del gobierno mundial. No sé si será desde las Naciones Unidas o desde Europa o de donde sea, pero son 10 poderosos gobernantes que estarán al mando de las cosas de la tierra. La Biblia nos dice que será por un breve tiempo, pero no nos dice cuánto dura ese breve tiempo. Ojo con eso, mucho cuidado, porque eso nos puede decir que puede ser 1 año, 2 años, 3, 4 años, porque no nos dice la cantidad de tiempo, solo nos dice un breve tiempo. Después de ese breve tiempo de un gobierno, de un conglomerado de 10, viene el surgimiento, es el tercer punto, si se dan cuenta. El tercer punto es el surgimiento del dictador mundial, conocido en la Biblia como el anticristo, como el hombre de pecado, el hombre de maldad, aquel que es enviado con el poder de Satanás y conocido en Apocalipsis como la primera bestia, la que surge del mar. Se le llama así porque en el griego se le conoce como Therión, lo cual indica el carácter como del de un animal salvaje, de un animal despiadado, de un animal que destruye o mata solo por matar y no por sobrevivir o por simplemente comer y subsistir. Habla de un temperamento y carácter destructivo, destructor, traicionero, un lobo vestido de oveja. Cuando surja el anticristo y los 10 gobernantes lo entronizan, porque dice la Biblia que le van a dar su poder al anticristo, entonces surge el pacto de paz entre Israel y las naciones enemigas del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es aquí donde se cumplirá algo que la Biblia nos dice a través de Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 5.
y versículo 3. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá destrucción repentina. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, dentro del surgimiento del anticristo empieza la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio de tribulación en la tierra, el pacto de paz entre Israel y sus enemigos no significan de ninguna manera que en la tierra no vaya a haber conflicto, que en la tierra no vaya a haber situaciones difíciles, porque el cuarto evento que vendrá y en el cual se cumple lo de 1 Tesalonicenses 5, versículo 3, es la batalla de Gog y Magog enfilada a destruir a Israel. Esto dicho por el profeta Ezequiel. Muchos han puesto el evento de Gog y Magog en medio de la tribulación, otros en la tribulación y otros lo confunden con la batalla de Armagedón. Hay muchas cosas que no cuadran y que no llegan a, como se dice en el inglés, hacer un match, es decir, que sea lo que dice que será la guerra de Gog y Magog contra Israel y lo que será la batalla de Armagedón. Ya estaremos viendo las diferencias entre ambas guerras porque son en diferentes momentos, tiempos o época. Esta batalla de Gog y Magog, el cuarto evento, surgirá cuando haya ese acuerdo entre el anticristo, Israel y sus enemigos, que dejarán de ser sus enemigos, obviamente. Luego de esta batalla de Gog y esta batalla de Gog y Magog nos da otro espacio de tiempo interesante, vemos la gran tribulación. Otros, retrocediendo un poco, ponen la batalla de Gog y Magog antes del surgimiento del anticristo, lo cual también puede ser posible. Es decir, que veamos el 1, arrebatamiento, 2, gobierno global de 10 líderes y en tercer lugar, la batalla de Gog y Magog contra Israel y luego el surgimiento del dictador mundial y el acuerdo de paz con Israel. Esto también puede ser una de las formas en las que ocurra los eventos. Yo lo tengo acá dentro de esto, pero no soy dogmático en ese punto. Puede ser antes del surgimiento del dictador mundial y ya estaremos explicando por qué razón puedo pensarlo de esa manera y no solo pensarlo, sino por el análisis bíblico que hemos realizado. Luego de la batalla de Gog y Magog, entonces viene la gran tribulación en su última parte, 3 años y medio, de los 7 que serán, que la Biblia nos habla a través de Daniel, que será la semana 70 que están estipuladas sobre el pueblo de Israel. Ya de eso también tendremos tiempo para platicar. En esos 3 años y medio hay una encarnizada persecución contra el pueblo de Israel y aquí es una gran devastación a través de los juicios de Dios que ya han comenzado y que, no digo ya han comenzado ahorita, sino que habrán comenzado, mejor dicho, desde el inicio de la gran tribulación cuando se entroniza al anticristo. Eso en quinto lugar y recapitulamos. Número 1, el arrebatamiento de la iglesia. Número 2, gobierno global a mano de 10 líderes mundiales. Número 3, ya sea el surgimiento del dictador o ya sea la batalla de Gog y Magog contra Israel. Luego, el surgimiento del anticristo,
el inicio de los primeros 3 años de gran tribulación, la paz o el acuerdo de paz entre Israel y sus enemigos, luego el final de la gran tribulación, y entre estos dos momentos, la primera parte de la paz y la seguridad, hay juicios divinos. Y en la última parte, obviamente, estarán las copas de la ira del Señor, que son subtemas a cada evento. Luego de este punto, dentro de la gran tribulación y de los 3 años y medio, también hay un subtema que es el sexto evento, pero es un subtema, y es el levantamiento de los gobernantes del lejano oriente, como la Biblia le llama los reyes del oriente, los cuales vienen a pelear no solamente contra Israel, sino contra el anticristo. Esto es algo que muchos no han visto y lo han pasado de largo. Posteriormente, el séptimo evento es la batalla de Armagedón, la batalla decisiva del final del gobierno del anticristo y del engaño del falso profeta, la segunda bestia que Juan mira que surge de la arena del mar. Entonces, en la batalla de Armagedón tampoco es el fin del mundo. Este es el final de la gran tribulación en primer lugar. Lo repito, la batalla de Armagedón es el final de la gran tribulación. Y aquí es donde, en octavo lugar, se consuma la venida visible de Cristo a la tierra como el Mesías vencedor para librar a Israel, para salvar a Israel, como lo declara el apóstol Pablo desde el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, que Israel será salva. ¿Cuándo? Cuando ellos en este momento reconozcan a Jesucristo como el Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Mesías, el cual ellos han estado pidiendo y orando en el Cotel o el muro occidental, conocido por nosotros como el muro de los lamentos. El noveno evento es el reino milenial de Cristo de manera literal en la tierra. Entonces, acá vamos a ver dos cosas interesantes. Cuando Cristo establece su reino milenial, hay dos subtemas. El primero es la derrota de los ejércitos del anticristo. El anticristo y el falso profeta son derrotados, echados vivos al lago de fuego. Pero en segundo lugar, Satanás y sus hordas demoníacas, háblese de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes de maldad, como habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, serán atados y serán encerrados en el pozo del abismo, que en hebreo se llama Yosek. El Yosek o el Abisu, como se dice en griego, es el lugar establecido por el Señor en alguna parte del cosmos donde están aprisionados muchos ángeles caídos que no guardaron su dignidad y que ahí están hasta el día de hoy y no saldrán sino hasta el día en que serán juzgados. Pues en ese lugar, en ese abismo, es donde será echado Satanás y sus hordas, porque obviamente no van a quedar los demonios en los aires tarareando, ver qué hacen. No, tendrá que ser echado. Cuando se habla de Satanás, se está hablando de él y su reino, es decir, de él y sus hordas, sus ejércitos demoníacos, ejércitos de las tinieblas, serán puestos dentro del abismo. ¿Por qué puedo decir esto? Porque aquí se utiliza un
una figura literaria que se conoce como sinécdoque. La palabra sinécdoque significa tomar el todo por una parte o una parte por el todo. En este caso, al mencionar a Satanás, se está incluyendo a sus fuerzas infernales. Serán atados, encerrados, aprisionados durante 1000 años en el Yosek, en el gran abismo. Así que eso es para establecer el noveno punto de nuestra guía de ruta hacia el final de esta tierra. Durante esos 1000 años habrán cosas impresionantes que vamos a ver, describir de manera muy puntual cuando veamos ese tema. Hay mucho por hablar y habrá mucho por hablar si el Señor así nos lo permite, nos da la vida y no regresa antes. Pero mientras Él regresa, seguiremos predicando la palabra de verdad, las Sagradas Escrituras en su totalidad. El 10º evento, miren, ya vamos llegando. El 10º evento es el final de los 1000 años y entonces Satanás, por orden de Dios, es desatado, es sacado con sus hordas demoníacas del Yosek o del pozo del abismo y entonces engaña a las naciones que son sobrevivientes y que están y han prosperado durante el milenio, durante 1000 años literales. Como dice un erudito, en un día del Señor, ya que el apóstol Pedro nos señala que para el Señor un día es igual a 1000 años y 1000 años es igual a un día. Así que un día del Señor son 1000 años, será un día del Señor, un día divino, 1000 años. Satanás es desatado con sus hordas y va a engañar a las naciones, en este caso rebeldes, y se levanta la última batalla, la última rebelión de las naciones y de Satanás y sus demonios contra Cristo y contra el campamento de los santos de Dios en Jerusalén. Para ponerle punto final a esta rebelión, en 11º lugar, el 11º punto de la cronología, aquí y solo aquí es donde ocurre el fin de este mundo. Porque la Biblia nos señala en en Apocalipsis 20, que cuando estas naciones llevadas por Satanás y por otra entidad, que ya veremos cuando toque ese punto, fuego descenderá del cielo y los consumirá a todos. Y el apóstol Pedro nos señala en su carta, en una de sus cartas, que la tierra arderá en fuego y los elementos que hay en la tierra, todo, sea oxígeno, sea agua, tierra, todos los elementos arderán y se fundirán. Entonces, en este punto no queda un solo ser humano como somos nosotros, en carne y hueso, como estamos ahora, que exista. Será la extinción total de toda la vida que exista en la tierra, animal, vegetal y de seres humanos. Es el cataclismo, el fin de este mundo. Si el mundo en el tiempo de Noé fue destruido por agua en el gran diluvio, en este tiempo que señala la Biblia, la tierra será totalmente purificada, pasada por fuego literal de Dios, desciende de Dios el fuego y consumirá todo lo que exista en el planeta Tierra. No nosotros,
Recordemos que nosotros en el momento del arrebatamiento, tanto el que ya murió, falleció en Cristo, como los que estemos vivos, seremos transformados en cuerpos glorificados, cuerpos de carácter celestial, que no estamos y estaremos sujetos a la muerte. Y es obvio que nosotros no seremos parte de los que estén en la tierra cuando el Todopoderoso haga descender fuego para purificar y hacer el final de todo lo que existe hasta el día de hoy. Ya lo veremos. Pareciera dantesco para los que nos están oyendo, pero si tú y yo estamos en Cristo, no hay nada que temer. Nosotros estaremos resguardados en el Señor, literalmente. Aquí morirán solo los rebeldes contra Dios, los que sigan la mentira de Satanás. Él es padre de mentira desde el inicio y hasta el final, en el cual Satanás es echado junto con sus hordas al lago de fuego, donde lo esperan el anticristo y el falso profeta. El 12º punto cronológico se conoce como el estado eterno o el mundo sin fin. El Olam Jabá, como se dice en hebreo, donde existirá cielos nuevos, tierra nueva y nueva Jerusalén. Eso será algo glorioso, algo que nuestra mente finita hoy día no puede concebir tan siquiera un poco. Este es el croquis, el bosquejo, la guía de ruta para conocer cuándo será el fin del mundo. Si alguien te viene diciendo que ya va a ser el fin del mundo, que como lo dijeron con la pandemia, que era el fin del mundo, pues no fue tal. Y ahora con las guerras en Ucrania, en Israel, con un supervolcán activo en Islandia, todavía no es el fin del mundo. El fin del mundo tiene pasos exactos en el plan divino y eterno de Dios. Por lo tanto, te invito cordialmente a que si esta enseñanza, y yo diría esta introducción de enseñanza escatológica, bíblica, de la profecía final, es de bendición para tu vida y sigue siendo de bendición para tu vida, puedas suscribirte a este canal, puedas decirle y también compartir este video o el enlace que tienes acá en este canal con amigos o hermanos en Cristo que quieran conocer y salir de muchas dudas acerca de cómo serán los eventos para llegar al fin de este mundo y el comienzo de un mundo que no tendrá final, porque será eterno. Será hasta la próxima con la ayuda del Señor, y si Él no ha venido, que nos volveremos a encontrar en el expositor bíblico con este servidor de Dios y tuyo, hermano en Cristo, Erickson García, que estaremos viendo el primer tema en una forma un poco más amplia, es el arrebatamiento de la iglesia. Mientras tanto, el Señor te bendiga. Sigamos adelante, peleando la buena batalla de la fe, corriendo esta buena carrera y, obviamente, esperando el nuevo video, el que sigue, y poder seguir nutriéndonos espiritualmente. El Señor les guarde, su paz nos llene y su gracia nos haga crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto. Dios les siga bendiciendo.